Hola alumnos, en este PowerPoint pretendo explicar las características del texto argumentativo. Entonces, vamos a iniciar con estas preguntas principales. ¿Qué es argumentar? ¿Qué función tienen los textos argumentativos y en qué se diferencian con los textos explicativos que nosotros vimos en la unidad anterior? Argumentar es opinar, dar a conocer nuestro punto de vista para convencer a los demás, para que cambien de opinión, para que hagan algo o para que tomen determinada postura. ¿Qué función tienen los textos argumentativos? Bien, los textos argumentativos entonces tienen la función de convencer a los lectores, tratar de que esos lectores tengan un punto de vista que no tenían, que cambien sus ideas, que piensen igual que nosotros, o quizás queremos que hagan algo, que adquieran determinada conducta. ¿En qué se diferencian con los explicativos? Bueno, como vimos, el texto explicativo era objetivo. Quiere decir que el autor se alejaba del objeto de análisis, del tema, y lo explicaba externamente. El autor no se comprometía con su texto. Es objetivo, por lo tanto tiene una validez universal el texto explicativo. Eso significa que el autor se separa, como dijimos, del tema que explica, lo explica desde afuera. En cambio, vamos a ver que los textos argumentativos son diferentes. ¿Por qué? Porque son subjetivos. Esto quiere decir que el autor se compromete con lo que escribe, porque busca manifestar su punto de vista, sus ideas, sus opiniones, sus críticas. Este compromiso con el tema hace que no sea externo a él, que esté como incorporado. Entonces, esa es la diferencia entre el texto argumentativo y el texto explicativo. Texto explicativo, objetivo, texto argumentativo es subjetivo. ¿Qué textos son argumentativos? Bueno, tenemos las notas de opinión, en las cuales una persona que conoce sobre el tema que habla, porque es un profesional que se dedica justamente a ese campo del saber, opina sobre un determinado tema, en un determinado momento. En ese momento, ese tema del que opina es relevante, es importante. Como si ahora un médico hiciera una nota de opinión acerca de cómo nos tenemos que cuidar y qué conductas tenemos que adquirir durante esta cuarentena para no contagiarnos el virus. Columnas. Las columnas son espacios, generalmente dentro de los diarios y revistas, en los que un periodista publica frecuentemente, con una frecuencia en realidad estable, un artículo. Pero ese artículo tiene que ver con un tema de su campo del saber. Por ejemplo, en un diario deportivo, un determinado periodista que todos los domingos tiene un espacio fijo en el diario y opina sobre el partido. Bien, entonces esa es una columna, es un lugar fijo, como espacio físico, donde un periodista escribe sobre un tema, pero ese periodista se especifica en el tema, se dedica a eso, digamos. Las editoriales. El artículo editorial es el que suele aparecer detrás de la primera hoja del diario, detrás de la tapa. Entonces, marca la línea ideológica que tiene ese medio de comunicación. Un periodista del diario escribe detrás de la tapa su opinión acerca de un tema de actualidad y marca la línea ideológica del diario. Leyendo el editorial puedo darme cuenta qué ideología tiene ese medio de comunicación, ese diario. Bueno, también tenemos otros textos, como las cartas de lectores, que hoy en día también son opiniones que se escriben en determinadas redes sociales.
Las cartas de lectores eran esas cartas que mandaban los lectores a las revistas, generalmente opinando sobre algún tema que se había tratado en números anteriores. No sé si recuerdan que eso se usaba frecuentemente, por ejemplo, en la revista Viva. Después tenemos publicidades, propagandas. La publicidad quiere vender, la propaganda quiere lograr un cambio de conducta, de actitud. Tenemos también las argumentaciones orales, como los debates. También hay editoriales orales. No sé si vieron últimamente que hay muchos periodistas que tienen un programa televisivo y cuando comienza ese programa ellos hablan sobre un tema, opinan sobre un tema de la actualidad. Eso es un editorial, marca también la línea ideológica del programa. Bien, hasta acá entonces vimos qué es argumentar, qué función tienen los textos argumentativos, en qué se diferencian con los explicativos, no son lo contrario, sino que son diferentes, y ejemplos de textos argumentativos. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son respuestas tentativas a un problema. Son las ideas que tiene el autor, sobre las que quiere convencer, la posición que adquiere. Eso es una hipótesis o una tesis. Puede estar explícita en el texto, es decir, se escribe directamente, o no, puede estar implícita. Esto quiere decir que a partir de la lectura general del texto puedo interpretar qué piensa. Si se les pide en algún momento que digan cuál es la hipótesis de un texto argumentativo, ustedes tienen que explicar la idea central del autor, la idea que él defiende. Esa respuesta que él da a determinado problema y sobre lo que quiere convencer al otro, que es el lector en nuestro caso. Vamos a ver los destinatarios. El prodestinatario del texto argumentativo es aquel que piensa igual que el autor. Entonces, la función en este caso del autor es lograr que esté más convencido a partir de su opinión, que refuerce lo que opina. Vamos a ejemplificar con un discurso político. El prodestinatario es aquel que va a votar al candidato que está prometiendo para que lo voten. El paradestinatario es aquel que no tiene postura tomada. Por lo tanto, en nuestro ejemplo entonces, el candidato va a tratar de convencer al indeciso, aquel que todavía no sabe a quién votar. Y el contradestinatario, en realidad, es el destinatario más difícil, porque tiene la postura opuesta. Y entonces hay que ser muy buen argumentador para convencer a una persona que ya tiene una postura adquirida opuesta a la nuestra, para que piense igual. En el caso de un candidato, entonces, el contradestinatario va a ser aquella persona que quiera votar al partido opuesto. El candidato lo va a tener que convencer sobre las razones que tiene para que lo voten a él mismo. Vamos a ver la estructura del texto argumentativo, parecida a la estructura del texto explicativo. Entonces tenemos una introducción donde se va a presentar la temática, puede aparecer la hipótesis en el caso de estar explícita. En el desarrollo se van a colocar todos los recursos porque es la parte central del texto argumentativo. Es la parte donde se desarrollan los argumentos, es decir, la justificación de la hipótesis, donde el autor va a desplegar todos sus conocimientos acerca de cómo argumentar para poder convencer al otro. Y la conclusión va a ser una breve síntesis de sus ideas principales y va a tratar de reforzar la hipótesis, es decir, de remarcarla. Dijimos que la presencia de la subjetividad, es decir, del autor en el texto, está siempre presente. ¿A través de qué elementos? Bueno, a través de subjetivemas y modalizadores. Los subjetivemas son palabras que expresan un valor del autor. Cuando nosotros hablamos, varias veces nos referimos a objetos similares de distinta manera, con distintos sinónimos.
Y no lo hacemos inocentemente, sino que lo hacemos acorde a cómo pensamos. Veamos los ejemplos. La injusta peste que nos acecha. Injusta es un adjetivo, peste es un sustantivo y acecha es un verbo. Esas palabras no están inocentemente escogidas por el autor de esa oración, sino que tienen una intención. Injusta quiere decir que para el autor no es una peste o virus, podríamos decir, que tenga algún tipo de origen natural, sino que es algo injusto, algo que nos viene y no sabemos qué hacer, que no merecemos. Peste, para referirse al virus, es muy grave hablar de una peste. Peste es algo que directamente nos acecharía a todos, que nos mataría, así opina el autor. Que nos acecha quiere decir que nos sorprende, que llega en cualquier momento, parecería hasta que no podríamos evitar algo que nos acecha. Fíjense la gravedad de la frase para dirigirse, por ejemplo, al virus que nos está en este momento contagiando, que nos está perjudicando, digamos. Entonces, el autor podría haber elegido otras palabras. Por ejemplo, podría haber dicho el virus terrible que nos toca en esta época, el virus terrible que nos contagia, el virus que nos puede matar, ¿sí? Es decir, todas frases con distintos grados de subjetividad, con distintos grados de opinión. Vamos a los modalizadores. Bueno, los modalizadores también demuestran la posición del autor y no son elegidos inocentemente. Ustedes en la fotocopia tienen una lista mucho más amplia que esta. Les sugiero que los lean porque son importantes. Por ejemplo, son adverbios, frases, que hacen que el autor del texto tome una posición. No ya manifieste tanto una valoración, sino que tome una postura ahí. Por ejemplo, dice, no es cierto. Posiblemente, seguramente. Fíjense la seguridad que tiene en los tres casos. Posiblemente es una seguridad de que puede acontecer algo. No es cierto, el autor nos está dando la certeza de que eso es falso. Seguramente dice que sí, que puede acontecer. Es decir, toma una posición con respecto a lo que sucede. Por ejemplo, yo digo, no es cierto que el virus sea asesino, vamos a suponer. Tomo una postura. Si digo, seguramente el virus es asesino, estoy tomando otra postura. Son dos modalizadores. ¿Y la palabra asesino qué es? Un subjetivema. ¿Por qué? Porque es una palabra valorativa. El virus vendría a ser como un asesino. Algo que en realidad nos puede llegar a perjudicar de una manera muy grave. ¿Se comprende ahí las diferencias entre uno y otro? Subjetivemas, palabras que valoran, que dan un punto de vista, sustantivos, adjetivos y verbos que se escogen con una intención. Y modalizadores, esas palabras que demuestran que uno toma una postura determinada y segura, ya sea de falsedad, de una certeza o, por ejemplo, de una duda. Y ahora vamos a ver los tan esperados recursos, esta larga lista que tenemos en la copia que ustedes tienen en el campus. Tienen que leer de la copia porque hay ejemplos que sirven mucho, son ejemplos quizás un poco más difíciles que estos, pero bueno, los van a ayudar un montón también a comprenderlos. Son más académicos esos ejemplos, les va a servir. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es un recurso que yo había dejado pendiente de explicación la clase pasada, que es la cita de autoridad. La cita de autoridad era una opinión que se ponía en el texto de un especialista. La subjetividad está desde el momento en que elijo
la cita de autoridad, desde el momento en que elijo quién va a ser el autor de la cita que yo voy a poner en mi texto porque respalda lo que digo. Bueno, esa cita de autoridad tiene que ser de una persona cuyas palabras sean legítimas y reconocidas. Porque si no son reconocidas, si no es reconocida la persona que dice esas palabras, no tendría la misma fuerza dentro del texto argumentativo. Entonces, cuando escribo un texto argumentativo, voy a escoger la cita de aquel profesional científico que coincide con mi postura y que es reconocido, que es una persona valorada dentro del área del que estoy hablando. Bueno, nosotros en el caso de literatura podríamos citar a Julio Cortázar. Ahí tenemos una cita indirecta porque no son las palabras exactas que él dijo. Las parafraseo, las digo con mis palabras. Digo el escritor argentino, la profesión, el oficio, la profesión u oficio, la nacionalidad, el nombre y el apellido, un verbo del decir, en este caso tenemos planteó, verbo del decir puede ser planteó, dijo, expuso, explicó, aseveró, aseguró, explicó. En su ensayo, o sea, el lugar donde planteó eso, fíjense qué validez le da esta cita. El sentimiento de lo fantástico, así se llama, que sus cuentos fantásticos generaron un sentimiento de extrañamiento. Lo digo con mis palabras. Quizás se trata de un texto argumentativo que está intentando convencer de que los cuentos fantásticos se vinculan con el mejor género que existe de todos. Entonces cita al escritor argentino Julio Cortázar, que tiene una manera particular de tratar lo fantástico. Veamos la segunda frase. Tal como afirma el escritor argentino Julio Cortázar, fíjense que ahí puse afirma en vez de planteó como verbo de decir, 2 puntos, comillas, quiere decir que la cita es tal cual la dijo el autor, la saqué de su ensayo. Ese sentimiento, que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de extrañamiento. ¿Ven la diferencia entre cita directa y cita indirecta? Recuerden siempre usar 2 puntos y comillas. Esas comillas que están ahí no me gustan, pero son las comillas que hace la computadora. No es que lo copié y lo pegué de internet, las hace la computadora y no lo puedo arreglar. Bueno, y tenemos otra frase. El escritor argentino Julio Cortázar dijo, ¿no? Otra forma, porque fíjense que la forma de arriba dice tal como afirma, arranca con el verbo del decir. En cambio acá, la oración comienza nombrando al escritor y termina con el verbo del decir. Al revés que en la oración anterior, donde comienza con el verbo de decir y finaliza con el nombre y el apellido del autor. Bueno, reflexionen esto. Entonces, si dijimos que se trata de un texto que está defendiendo al género fantástico, y el autor dice, mi abuela decía que el género fantástico era el más entretenido y el más entretenido. ¿Es una cita de autoridad? ¿Quién conoce a mi abuela? Yo, mi familia, los vecinos, mis amigos, pero no es tan legítima a punto tal de que la conozcan todos, o la mayoría, o que sea reconocida dentro de la literatura. Por lo tanto, no es una cita que se pueda usar dentro del texto argumentativo, porque no tendría la misma fuerza, como habíamos dicho, que una cita de un profesional reconocido. Por lo tanto, no sería apropiado usar como cita de autoridad a alguien que yo conozco, alguien que no es reconocido. Pasamos al recurso de la generalización. Este recurso lo utilizamos de forma inconsciente en nuestros discursos cotidianamente. Veamos, dice, generaliza lo particular. Quiere decir que a través de la observación o el conocimiento de casos individuales particulares se hace una generalización, una universalización. Veamos el ejemplo. Todos los argentinos toman mate y comen asado. Supongamos que un extranjero viene a nuestro país, observa que los argentinos toman mate, les cuentan que comen asado,
Y cuando regresa a su país de origen dice todos los argentinos toman mate y asado. No es cierto. Hay argentinos que no les gusta el mate, hay argentinos a los que la carne les cae mal y no comen asado. Fíjense en cómo a partir de la observación de casos individuales se generalizó a casos generales, universales. Los profesores de literatura son muy exigentes. Bueno, quizás desde mi experiencia tuve profesores exigentes. Generalizo. Y vamos a un ejemplo un poquitito más elaborado. El uso de herramientas informáticas alarma a los adultos porque temen que el deterioro del lenguaje en el adolescente. No todos los adultos deben temer a esto. Seguramente algunos dicen que las herramientas informáticas no deterioran. Pero bueno, es la opinión mayoritaria. Como cuando decimos meter a todos en una misma bolsa, para decirlo con una expresión bien coloquial. Esto se usa en el texto argumentativo. Ustedes imagínense cómo convence decir que todos hacen algo o que todos opinan de una determinada manera. Convence muchísimo, porque lo que hacen todos se supone que es algo que yo debería hacer, porque dentro de ese todos yo sería parte. Por lo tanto, tiene mucha fuerza de convicción para convencer al otro la generalización. La ejemplificación es un recurso que ya vimos. Fíjense cómo ahora van a empezar a aparecer algunos recursos que ya vimos en el texto explicativo. Cumplen una función similar, aunque no igual. Veamos el caso del ejemplo. El ejemplo citaba casos, mostraba partes de un todo. Pero, dentro del texto argumentativo, tiene la función de que ese ejemplo sea un ejemplo conocido, sea un ejemplo que ayude a la postura del autor. Las adicciones, como el consumo de tabaco, perjudican a la salud. En ese caso podría haber puesto el consumo de alcohol, ¿sí? Pero es una frase argumentativa, porque el ejemplo que doy sirve para ilustrar las adicciones que hacen mal. Ilustran. Recuerden que los ejemplos ilustran. Varios escritores argentinos fueron exiliados durante la última dictadura militar y cito 2 ejemplos, podría haber citado otros. Pero justamente esos 2 autores son muy conocidos, entonces me sirve para demostrar mi postura. Acá también voy a usar los conectores que ya vimos en el texto explicativo, los mismos conectores. Ustedes dirán, otro recurso conocido, la comparación. Y vamos a diferenciar de la analogía también, que no la puse ahí, pero para que conozcan de qué se trata. Sabemos que la comparación consiste en establecer diferencias y similitudes. En el texto explicativo daba características de un objeto, de un fenómeno y de otro. Pero acá, en el texto argumentativo, la particularidad que tiene es que trata de destacar un elemento. Para dar un ejemplo cotidiano y comenzar con eso, vamos a hacer de cuenta que entramos a un local de venta de electrodomésticos y queremos comprar un celular. Nosotros ya sabemos qué celular queremos comprar. Se lo pedimos al empleado y él nos quiere vender otro, que quizás es mejor, es más caro. Entonces el empleado va a tratar de defender el celular que él quiere vender para convencernos de que es mejor que el que nosotros queríamos comprar. Entonces compara, pero un elemento lo destaca más porque hay una finalidad, hay una intención. Recuerden que en los recursos argumentativos siempre hay intención. La Ilíada y la Odisea de Homero son obras que han sido leídas y analizadas por la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, las aventuras de Ulises atrapan a los adolescentes desde el comienzo. Yo hoy estoy mostrando que pienso que las 2 obras son importantes, pero quizás para la escuela sirva más enseñar Odisea. ¿Por qué? Y porque atrapa más al adolescente. Entonces, comparamos elementos, pero esa comparación tiene la intención de destacar algún elemento, o todo lo contrario, tiene la intención de perjudicar algún elemento con el que se está en contra.
Bien, y se usan los mismos conectores que vimos en el texto explicativo. Pasamos a la pregunta retórica. La pregunta retórica, como la palabra lo dice, es una pregunta que nos hace pensar, ¿no? No tiene una respuesta, no pretende que nosotros brindemos una respuesta, sino que pensemos y que reflexionemos. Muchas veces, en la pregunta retórica, la respuesta ya está incluida. Entonces decimos, ¿no es cierto que los adolescentes lean cada vez menos? Fíjense, dentro de la pregunta dice, los adolescentes leen cada vez menos. Ya está la afirmación. Sin embargo, la función es que pensemos igual que el autor. Y nosotros decimos, sí, estoy de acuerdo, los adolescentes leen cada vez menos. Por lo tanto, la pregunta retórica es una pregunta cuya función es la reflexión y una toma de postura con respecto a lo que se está preguntando. Y esa toma de postura que busca por parte del receptor implica que piense igual al autor. ¿Por qué no se respetaban los derechos de los pueblos argentinos? Si bien ahí parecería que está inserta la respuesta donde dice no se respetaban los derechos de los pueblos originarios, la función es que me pregunte como lector si se respetaban o no. ¿Y por qué no se respetaban? Yo tengo la respuesta de por qué no se respetaban. Pero esa respuesta que tengo va a coincidir con lo que me está planteando el autor. El autor me está hablando de los derechos de los pueblos originarios que fueron violentados, y ante esa pregunta mueve a que yo piense el motivo de por qué se hacía eso. Puedo decir que era injusto. ¿Ven cómo de una pregunta van saliendo un montón de reflexiones? Estrategias de refutación. Cuando vimos cita de autoridad, veíamos que la voz de una persona autorizada aparecía en el texto justamente para darle validez a lo que se estaba diciendo. En este caso ocurre lo contrario. Se cita lo que dijo alguien, una persona reconocida también dentro del ámbito del tema del que estoy hablando, pero para contradecirla. Eso es refutar. Contradigo. Entonces, decimos, no es cierto que los adolescentes cada vez leen menos, como dice la licenciada. Recuerden que siempre que refuto, tengo que decir por qué. Entonces diría, no es cierto que los adolescentes leen cada vez menos, como dice la licenciada, y ahí el lector diría, bueno, está bien, pero ¿por qué? Siempre tengo que justificar por qué para mí lo que el otro dijo no es correcto, por qué para mí lo que el otro dijo no coincide con mi idea. ¿Sí? Siempre tengo que justificar por qué critico lo que el otro dijo. ¿Bien? Entonces, si yo digo no estoy de acuerdo con lo que plantea el investigador porque los resultados dicen lo contrario, claramente yo estoy nombrando al investigador, puedo poner el apellido, el investigador Juan López, nombre y apellido, digo que no estoy de acuerdo con lo que él plantea. Recuerden que siempre tiene que ser algo que se dijo, ¿sí? Muy importante, algo que se dijo lo que refuto. Y después justifico. Digo que los resultados dicen lo contrario. Y seguramente esta cita seguirá y el autor dará esos datos numéricos de los resultados que dicen lo contrario, porque hay que comprobarla. Esto es como en la ciencia, hay que comprobar lo que se dice, lo que se justifica. Entonces, recuerden, siempre la refutación tiene que ver con lo que otro dijo, con lo que una persona que se especializa en el área del tema que estoy hablando dijo, efectivamente dijo. Entonces, tengo que decir que no estoy de acuerdo, que no es cierto, la niego, la contradigo, y después digo por qué. Y presento, dentro de esa justificación, las pruebas de por qué para mí no es como dijo. Veamos la concesión.
Concesión. Se aceptan algunas razones, se está de acuerdo con una parte, pero se descartan o se cuestionan otras. Acá tenemos conectores de concesión que ustedes tienen en el material de los conectores de texto explicativo. Recuerden que dijimos que esos conectores van a servir para todo el año, así que es necesario tenerlos a mano. Si bien es cierto, si bien es un conector, digo que es cierto, modalizador, ¿se acuerdan? Es cierto, estoy afirmando. Que los adolescentes leen cada vez menos a la hora de estudiar, bien, o sea, acepto eso, estoy de acuerdo con eso. También se debe reconocer que han adquirido nuevas formas de aprender no menos significativas. O sea, ahí cuestiono una parte de lo que se dice. Sí, está bien, se lee cada vez menos, pero ahí tenemos el también, sí que también es un conector. También hay que reconocer otra cosa, ¿sí? Es decir, es una concesión, porque por un lado digo algo que sí, acepto, pero por otro lado doy mi postura al respecto y a veces puedo cuestionar. Aquiles era soberbio, sí, seguramente estábamos diciendo que Aquiles no era un personaje muy, un héroe, digamos, muy solidario y bueno con los demás. Sin embargo, ven este conector que tengo acá, sin embargo, conector adversativo, justamente uso los conectores adversativos, porque por un lado digo una cosa y por otro lado digo otra. Era el mejor luchador de los aqueos, ¿sí? Entonces, por un lado y por el otro. En la concepción acepto una parte, pero agrego mi opinión o mi crítica, ¿sí? Mi crítica sobre otro aspecto de la cosa, del objeto, del fenómeno. Acepto un aspecto y, por otro lado, critico otro aspecto o doy mi punto de vista sobre otro aspecto del tema, del fenómeno del que se esté hablando. Bien, acá tenemos los dos últimos recursos, descalificación e ironía. ¿Qué es descalificar a otro? Bueno, cuando descalificamos lo que hacemos es desaprobarlo. Pero lo desaprobamos no necesariamente por lo que en ese momento está planteando, sino por lo que la persona es, por lo que hizo, por los antecedentes. Veamos el ejemplo. Evidentemente en el ejemplo, este funcionario tuvo una gestión anterior que no fue buena, porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces posiblemente ahora lo que esté planteando este funcionario no esté mal, quizás sea válido, quizás tenga razón el funcionario lo que dice. Sin embargo lo descalifico no por eso que está diciendo, sino por lo que hizo, por el desempeño de sus funciones, por sus antecedentes. Entonces, muchas veces hay muchos profesionales, por ejemplo, que opinan y quizás lo que planteen tengan una cuota de razón. Sin embargo, lo descalifico justamente por los antecedentes que tiene. Esa persona no puede decir esto porque en su vida hizo tal cosa, ¿sí? Entonces, eso es descalificar. Es un razonamiento dentro de los recursos del texto argumentativo que nos sirve, ¿sí? Nos sirve mucho porque a veces para criticar a otro, la descalificación va a ayudar a convencer al lector, en este caso, sobre la figura de alguien. ¿Sí? Se suele utilizar muchísimo. No es un pensamiento muy válido porque en realidad no tengo pruebas, porque son dos cosas diferentes, lo que la persona hace o lo que la persona fue, ¿no? Con lo que puede opinar en este momento, lo que puede estar haciendo en este momento. Sin embargo, es un recurso y sirve. Y la ironía, dar a entender lo contrario de lo que se dice, ¿sí? Como cuando uno dice qué hermoso día, porque en realidad el día está horrible, va a llover y es el peor día del año. Bueno, la ironía se utiliza mucho en la argumentación oral. Ser irónico tiene la función de lastimar un poco a los demás, de provocar un efecto en los demás, ¿no? Un efecto de una respuesta, de que el otro se sienta disgustado con lo que nosotros le estamos diciendo, y se utiliza en el discurso oral. Pero también se usa
dentro de la argumentación escrita. ¿Por qué? Porque buscamos dar a entender lo contrario, ¿no? De una forma como más burlona. Y eso ayuda a la reflexión. Cuando expliqué comparación, les dije que íbamos a hablar de analogía y me olvidé. Es un recurso que lo voy a mencionar para que lo sepan, no se lo vamos a pedir todavía porque es un poquito complejo. En realidad no es que sea complejo, pero por ahora vamos a usar las comparaciones, vamos de a poco. ¿Qué es la analogía? Bueno, la analogía entonces es una comparación también, pero de elementos distintos, de elementos distantes. Por ejemplo, si yo digo, el cerebro es como un piloto de avión, no tiene nada que ver el cerebro, que es algo que tenemos en nuestro cuerpo, algo natural, con un piloto de avión que es una persona que maneja un avión. Entonces es una comparación de elementos diferentes. Yo no estoy comparando al piloto de avión con el piloto de auto, no estoy comparando al cerebro con el corazón, que son dos órganos. No, estoy comparando dos cosas que no tienen nada que ver, en realidad. No las une nada. Sin embargo, por sus similitudes o por su funcionamiento parecido, las puedo comparar. Cuando digo que canta como un perro, el perro ladra, no canta, no tiene nada que ver con una persona. Quiero decir que la persona canta mal. En ese sentido, también estoy haciendo una comparación de elementos muy distintos. Tus ojos como esmeraldas. Las esmeraldas son piedras, tienen un verde distinto a los ojos. Sin embargo, estoy comparando dos cosas distintas, un objeto con un órgano, pero tiene la función de establecer esa similitud. Una forma más poética quizás. Bueno, hasta acá entonces vimos los recursos argumentativos, la estructura, que es el texto argumentativo. Tengan en cuenta esta explicación, lean por favor la fotocopia, porque en la fotocopia hay ejemplos más académicos, les repito, acá yo les estoy dando una explicación recontra básica. Es muy importante que sepan argumentar, es fundamental, pero no solo para escribir textos argumentativos, sino en la vida cotidiana. Siempre queremos convencer a los demás, siempre estamos discutiendo. Discutir de forma productiva dentro de un diálogo, ¿no? Dar mi opinión y querer convencer a los demás, porque creo que lo que opino en realidad es una postura ideal. Pero a veces no sé cómo hacerlo. Entonces, si lo que digo no tiene un efecto en el otro, mi intención no quedó patente, no quedó clara, no voy a convencer a nadie. Para convencer al otro tengo que poder argumentar. Y vuelvo al ejemplo de los políticos, porque ustedes piensen que los políticos son grandes oradores, están preparados, tienen quienes les arman sus discursos. Entonces hay todo un andamiaje detrás de cada político que lo ayuda a poder convencer al otro. No es que hablan en el vacío. Saben de qué forma llegar a la gente, tengan o no tengan razón con lo que digan. Bien, entonces fíjense cómo convencer a los demás puede lograr cambios, grandes cambios en los otros. Puedo lograr cosas maravillosas convenciendo sobre mis ideas, si realmente esas ideas son buenas, ¿no? Si son ideas que hacen el bien, o son ideas críticas que tienen la función de cambiar la realidad. Pero ¿qué pasa? Necesito saber cómo convencer. Por eso es muy importante que ustedes sepan estos recursos y que los usen, que los empiecen a usar como les salga en el discurso oral. En el discurso oral no es necesario usar grandes subjetivemas o quizás saberse de memoria los conectores, pero sí usarlas, porque todo el tiempo convencemos. Cuando le decimos a alguien lo que tiene que hacer, porque está triste, cuando queremos lograr que el otro haga algo, cuando vemos que algo está mal y estamos opinando, cuando vemos una injusticia, entonces damos nuestro punto de vista y queremos convencer, cuando vemos que los demás están pensando de una manera
que en realidad nosotros creemos que no es así. Argumentamos, todo el tiempo argumentamos, todo el tiempo argumentamos. Cuando nos defendemos, argumentamos. Entonces es muy importante el arte de la argumentación. Entiéndanlo así, como un arte, como si fuese que tengo que saber argumentar para llegar a los demás, para lograr que los demás interpreten mi hipótesis, ¿no? Volviendo a esto, que la hipótesis tiene que quedar bien clara, es decir, lo que el autor piensa tiene que quedar bien preciso y claro, porque si no se entiende la hipótesis, por más que los recursos, al revés, por más que los recursos estén súper bien usados, no sirve, ¿sí? Se tiene que entender la hipótesis. Pero para que mi hipótesis, o sea, lo que yo pienso, lo que yo quiero lograr, tenga efecto, recuerden que hay que saber argumentar bien. Por eso esta parte es muy importante, a mí me gusta mucho enseñar texto argumentativo. Bueno, me gustaría poder enseñárselos en la clase, lo veríamos durante varias clases porque a mí me gusta mucho, porque me parece que es fundamental, que no solo es parte del día a día, sino que es parte de lo que nos hace y nos forma a cada uno, porque uno es lo que opina, uno es lo que piensa, ¿no? Y como pensamos, siempre tratamos de querer ayudar a los demás o que los demás vean lo que nosotros queremos ver y que los demás no ven. Queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la realidad, y la única forma de hacerlo es argumentando bien. Bueno, esto como un consejo que les doy. Saludos a todos y espero que les sirva toda esta explicación.